del Comité de Mediadores Privados, decidimos hacer un cambio y cambiamos al día jueves a las 6 de la tarde, porque pensamos que es un horario más cómodo para las personas que trabajan, y ahí nos pueden escuchar ya sea en el auto viniéndose para la casa o alcanzan a llegar, porque pensamos que a las 3 de la tarde era un poco complicado. Entonces hicimos un gran esfuerzo y estamos en eso y muy contenta, digamos, que ustedes puedan estar en esta presentación y sobre todo esta que es de mucha importancia, de vital importancia en este minuto. Entonces, le doy la bienvenida oficial en nombre del Colegio de Mediadores. Estamos muy contentos de tenerlo y quien va a exponer es la colega Roxana Aravena Curriquedo, que está muy buena moza ahí esperando que le demos la palabra. Hizo una PPT excelente, así que nos vamos a deleitar con esta presentación, chicas. Así que no sé si empezamos al tiro o esperamos 2 minutos. ¿Qué piensas tú, Roxana? A ver. Esperemos unos minutitos. ¿Ya? ¿Te parece? Sí, yo también creo. Hola, ¿cómo están? Hola, Roxana. Hola, Roxana, Silvi. ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Sabes que tengo mi colega, la Mary Ann, que quiere ¿Ya? entrar al enlace, pero no puede por el celular, entonces no sé si alguien puede enviarle a su correo? ¿Será mucha patudez pedirlo? Bien. Varinia, la Varinia, ¿me podrá mandar? ¿A quién? ¿A Mira, qué correo? lo que yo puedo hacer, Roxana, es que Mandarle voy a mandar O enviármelo, te o voy a enviármelo a mandar, mí. te voy a mandar, escuchen, voy a mandar el enlace por el chat de este mismo Zoom. Ah, de veras, claro. Y tú lo puedes pescar y lo seleccionas y se lo mandas a través Claro. del mail a tu amiga. ¿Te Ya, parece? perfecto. Ya, Perfecto. muchas gracias. Ya. Perfecto. Ya, súper. Linda, Roxana. Ahí, entonces ahí está, lo pueden seleccionar y se lo mandan a las personas que estiman conveniente y se lo pueden mandar por correo o por la vía que necesiten. Vamos a empezar a las 18:13, ¿ya? ¿Alguna de ustedes que está aquí todas son mediadoras las que estamos? Chicas, las que estamos acá en la presentación, ¿somos todas mediadoras? Ey, no me escucha nadie, ¿tú eres sorda? Sí. Rosana, ¿tú eres mediadora? Sí. Sí. Carolina. María Sí, Los no Ángeles. no está inscrita todavía. ¿Quién es la Rosana? Ah. Yo soy público general nomás. ¿La María de Los Ángeles? Sí, soy público. Muy bien, era la preferida, oye. Qué linda. La Cindy también es público. Yo traté de enviarle a mi presidente, la Junta de Vecinos, que mi misma presidenta también distribuye para sus otros comités Claro. que tiene. La idea es llegar al público en general para que puedan obtener esta información que se va a hablar desde un lenguaje más bien coloquial. No está dirigido a mediadores, ya porque ya manejan, pero va dirigido a público en general. Mamá, papá, hijo, hija, abuela. Vecina. Vecina, vecino. Patas negras. Mientras más vecinos se incorporen, juntas de vecinos, agrupaciones, maravilloso. ¿Me escuchan a mí? Perfecto, Roxana. Ya. Sí, tenemos 2 personas. A Power Light, no sé, alguien está con moto, dice, aló, buenas tardes, no se escucha nada. ¿Quién? Moto G8, Power Light. Moto. Dile que apague la moto. Hola, buenas, no se escucha nada, dice. Se escucha perfecto, dice María de Los Ángeles, ya perfecto. Ya. Ya, Roxana, yo creo que tendríamos que empezar nomás.
Sí, ya. En vista del tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes se están conectando a esta charla, que efectivamente la presentación que hizo María Inés es un tema bastante relevante, sobre todo ahora con el tema de la retención del 10%, y de alguna otra manera todas estas deudas de pensiones de alimentos se puedan, ¿no es cierto?, de alguna otra manera paliar un poco estas deudas con esta retención del 10%. ¿Ya? Así que indudablemente la información que se va a dar acá va a ser bastante práctica, con la finalidad de cómo hacer el paso a paso, qué significan ciertas terminologías, dónde tengo que acudir para solicitar una deuda. Entonces, por tal, hoy deuda de pensión de alimentos y retención del 10%. Todo dentro, ¿no es cierto?, del ámbito de lo que es la mediación familiar. ¿Ya? Perfecto. Sigamos, María Inés. Bueno, obviamente para estructurar un poquito desde dónde viene la línea de deuda de pensión de alimentos, siempre es importante saber desde qué ley estamos hablando, cómo surgen. ¿Ya? Entonces, bueno, en el año 2004, para contextualizarlas un poquito, se dictó la ley 19.968 que crea los tribunales de familia. Bueno, y en ella se consagró un mecanismo de carácter voluntario en esos entonces, para las partes como una alternativa de resolución de conflictos, que, ¿no es cierto?, es la mediación familiar. Posteriormente a aquello, en el año 2018, se dictó la ley, efectivamente la 20.286, que definió como previa y obligatoria el acudir o intentar por lo menos una mediación antes de entablar una demanda judicial. ¿Ya? Obviamente indicando, ¿no es cierto?, 3 materias importantes que sean previas obligatorias, ¿ya? Relación directa y regular, que hoy en día la más conocida como visita, la relación, el cuidado personal, también muy conocido como tuición, y lo que es pensión de alimentos y sus derivados, ¿ya? Cuando nosotros queremos hablar de deudas de pensión de alimentos, ¿ya? Siempre tenemos que tener un requisito mínimo. No sé si pasamos a la otra lámina, Marina. Para que hablemos de una deuda de pensión de alimentos, como requisito mínimo tenemos que tener una pensión de alimentos establecida legalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún minuto, ya sea en una mediación, en una conciliación, en una transacción hecha por algún abogado o directamente en una demanda judicial, se haya determinado un monto de pensión de alimentos y haya sido aprobada judicialmente, ya que tenga resolución judicial, que esté ejecutoriada, que tenga sentencia, ¿ya? Por ejemplo, que se haya establecido legalmente un monto de 100.000 pesos con fecha de pago los 5 de cada mes, reajustable, ya sea a IPC semestral, IPC anual o semestral, dependiendo del acuerdo al cual hayan llegado, ya sea por mediación o conciliación o alguna otra transacción, o en su efecto a través de una demanda judicial, ya que lo haya determinado el juez. Entonces, desde ahí, nosotros vamos a estar hablando de que esa pensión de alimentos está establecida legalmente porque está judicializada, ¿ya? En algunas oportunidades nos hacen esta mención de que cuál es el RIT de su causa, y uno dice, ¿qué es RIT? ¿Qué significa eso? Bueno, el RIT es un rol interno del tribunal, ya que se le asigna cuando se determinó la pensión de alimentos y esta se legalizó con una aprobación judicial, le asignan un RIT, ¿ya? Que es un número con el que se identifica un juicio según, bueno, su orden de ingreso al sistema informático, ya, de un tribunal específico. Cada tribunal tiene sus propios números de RIT, ¿ya? Que indudablemente pueden ir cambiando. ¿Ya? Entonces, cuando se reguló la pensión de alimentos, a esa causa le asignaron un RIT, un rol interno del tribunal. Y cuando nosotros vamos a solicitar una liquidación de deuda, nos van a pedir siempre el RIT de nuestra causa. A eso significa cuando me piden el RIT. Es la causa
que estaba legalizada, ¿no es cierto?, judicializada, con resolución judicial, le asignaron un RIT a mi pensión de alimentos y esa es la que yo voy a informar al tribunal para que hagan una liquidación de deuda. O reajuste de IPC, porque, a ver, en muchos casos, de repente, el pagadero estuvo siempre, le determinaron 100.000 pesos y siempre, todos los meses pagó 100.000. Pasaron 5 años, 6 años y siguió pagando 100.000 pesos. Pero nunca se percató de que esa pensión de alimentos tenía un reajuste de IPC semestral o anual, dependiendo de lo cual la hayan determinado, pero tiene un reajuste de IPC. Y eso también es una deuda. El IPC se adquiere un valor de deuda al no estarse actualizando, ¿no es cierto?, ese pago con este reajuste. Entonces, hay muchas personas que dicen, oye, pero ¿por qué me llegó deuda de pensión de alimentos si yo siempre he pagado mensualmente mi pensión? Sí, pero nunca la reajustó. ¿Ya? Entonces, el IPC también es una deuda de pensión de alimentos y que en eso hay que poner mucho ojo. Sigamos, María Inés. Ya. Siempre nosotros la nomenclatura que vamos a utilizar, por ejemplo, en mediación, cuando queremos tratar la materia de una deuda de pensión de alimentos, la nomenclatura va a ser alimentos otros, ¿ya? En muchos casos, ¿no es cierto?, estos alimentos otros, ya que le vamos a llamar nosotros, ya sea en mediación o también en tribunales, cuando se genera esta demanda por las deudas de pensión de alimentos y se regula, ¿no es cierto?, a través de esta Z, se le genera esta nomenclatura de alimentos otros, para que también conozcan ese término, ¿ya? ¿Por qué nos referimos a alimentos otros? Porque es una deuda de alimentos. Antiguamente también, o igual surgen algunas pensiones de alimentos que se regulan también, no solamente de acuerdo al IPC, sino que a través de un sistema porcentual, ¿ya? Y que de alguna otra manera este reajuste porcentual va a ir de acuerdo al ingreso mínimo mensual remuneracional, ¿ya? Entonces pasemos a la próxima lámina, María Inés, no estoy segura si es ahí. Ya, no, entonces, hay que tener claro también de que las deudas se pueden generar por no pago de pensión de alimentos, por deudas de IPC y también porque si en algún minuto ese monto no fueron 100.000 pesos, sino que fue el 25% de su ingreso mínimo mensual remuneracional y no la fue aumentando a medida que se iba modificando este ingreso mínimo mensual remuneracional, también se genera una deuda. Pero esos sistemas porcentuales se daban mucho en los juzgados de menores. Entonces, por tal, hoy en día ya no se ven muchas causas de manera porcentual. En su generalidad, por supuesto, ya que siguen existiendo, pero de alguna otra manera son menos. Otro dato muy importante que como el alimentante, el deudor dice, pero ¿cómo? A mí nadie me dijo que la pensión iba a ser reajustada de acuerdo al IPC. No, eso está por ley. Toda pensión de alimentos se reajusta de acuerdo al IPC, ya sea esta semestral o anual, pero todas se reajustan, ¿ya? ¿Cómo usted sabe en cuánto está su pensión? Bueno, esta tiene que ingresar a la página www.ine.cl, ¿ya? Si quiere le sacan una fotito ahí a lo que uno va mostrando ya para que ustedes lo tengan. Se mete a esa página y en esa página usted aprieta la opción herramienta, posteriormente hace clic en calculadora, se va a desplegar ahí el mes en el cual se regularon los alimentos. Pensemos que se reguló la pensión de alimentos en diciembre del año 2000, ¿ya? Y posteriormente abajo se va a desplegar el mes y año en el cual estamos actualmente. Después le va a pedir el monto, ya regulamos una pensión de 100.000 pesos. Perfecto. Y después usted pincha, hace clic en calcular y ahí le va a arrojar a usted en cuánto está su pensión de acuerdo al reajuste de IPC.
Y eso usted lo puede obtener sin ir al tribunal ni nada, usted solito se mete, se introduce a la plataforma, al www.ine.cl y usted va a saber en cuánto está su pensión de alimentos de acuerdo al reajuste de IPC. ¿Ya? Continúa María Inés. Bueno, esto es lo que yo les hablaba anteriormente, que de alguna otra manera también las pensiones de alimentos se establecen bajo un sistema porcentual. Quiero hacer un gráfico nomás súper simple para que ustedes puedan conocer ya. El ingreso mínimo mensual remuneracional actual está en 326.500. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en marzo del 2019, nuestro ingreso mínimo mensual remuneracional eran 301.000 pesos. ¿Ya? Esto yo lo divido por 100, como que este es el cálculo que uno saca, ¿ya? Y nos vamos a ir a que se indica, la pensión de alimentos se determinó en el 25% del ingreso mínimo mensual remuneracional a la fecha actual. En ese año, en el 2019, por tal, ese 25% por 3.010 pesos era en esos entonces 75.250 pesos, ¿ya? Entonces, los alimentantes, los que tienen que pagar pensión de alimento, tienen que estar al pendiente cuando hay un cambio de ese ingreso mínimo mensual remuneracional, porque ahora, a septiembre del año 2020 actual, ya ese ingreso mínimo mensual remuneracional, el piso, ¿no es cierto?, son 326.500 pesos. Por tal, eso es 25% por 3.265, me da 81.625. ¿Ve? Se da cuenta que ninguna pensión de alimentos, ya sea reajustada por IPC o de manera porcentual, siempre va a ir variando, nunca es estática, ¿ya? Y esto ya es más lógico porque de alguna otra manera usted va a ir asumiendo que cada vez que hay aumento en este ingreso mínimo mensual remuneracional, usted también tiene que hacer su cálculo porcentual, que es este, y va a saber cuánto tiene que pagar como pensión de alimentos. ¿Sí? Continuamos, María Inés. Bien, ahora vamos de lleno a lo que significa una liquidación de deuda. ¿Ya? Una liquidación de deuda, bueno, esto consiste en una operación de cálculo que es realizada por el Tribunal de Familia a fin de establecer el monto de lo que debe el alimentante. El alimentante es el deudor, ¿ya? El alimentante es quien se le determinó una pensión de alimento, ¿ya? Por concepto de alimento y reajuste de IPC. Y que para sus efectos solo requiere el número de cuenta del Banco Estado habilitada para el pago de pensión de alimentos. Que hoy en día, bajo el sistema actual que tenemos, esto está en línea, ¿ya? Esto es muy importante, el número de cuenta de pensión de alimentos, porque hay muchos casos en que me dicen, mire, ¿sabe qué? Yo he pagado la pensión de alimentos, pero se lo paso por mano o se lo deposité en su cuenta RUT. Por 5 años estuvimos así. Y ahora viene y me llega a mi domicilio una liquidación de deuda, que yo debo 5 millones de pesos. Entonces, ¿pero cómo yo deber 5 millones de pesos si yo he pagado la pensión? Sí, pero grave error, no lo hizo en la cuenta de pensión de alimentos del Banco Estado habilitada para eso. Entonces, a veces claramente las partes, por un tema más rápido, operativo, ocupan cuenta RUT y esto, pero en definitiva al momento de poder ordenar estas platas o poder visualizar cuánto está mi pensión de alimentos de acuerdo al reajuste de IPC, se va a trabajar con esa libreta que se activó especial y únicamente para el pago de pensión de alimentos. También sucede en muchos casos en que esta cuenta que se habilita para el pago de pensión se ocupa para otras cosas, por ejemplo, para pagos de los sueldos, por ejemplo. La gente ocupa y dice, y da este número para que le paguen su sueldo. No, eso es grave error, no hacerlo, porque en el día de mañana, cuando este alimentante, este pagadero, se ausenta por un año de no pagar pensión de alimento y cuando usted quiera cobrarlo, claramente le va a aparecer un saldo a favor, porque esta cuenta se ocupó para otros fines y no para lo que estaba determinado, que era un monto establecido para satisfacer las necesidades básicas de sus hijos. Así que esta cuenta ocúpela única y exclusivamente para el pago determinado judicialmente
con resolución judicial en el monto indicado y que se apliquen los reajustes respectivamente, ya sea por IPC o porcentualmente, pero lo ocupen única y exclusivamente para esto. Continuemos, María Inés. Bueno, lo otro que es importante y que de alguna otra manera me consultan y me dicen, mire, ¿sabe qué? Bueno, ya mi hijo tiene, no sé, ya está casado, tiene 25 años, tiene una profesión, oficio, en el año 90 se determinó una pensión de alimentos de 100.000, el papá nunca pagó, nunca aportó en nada, y yo le quiero cobrar esta pensión de alimentos porque nunca la pagó. Ya, porque ahora como tengo la opción de cobrar en la retención del 10%, yo ahora quiero hacer uso para, por último, recuperar algo de todo lo que, ¿no es cierto?, solventé en un 100% las necesidades básicas de mis hijos. El tema está en que lo que no se sabe, y que esta es muy importante, esta información, es que las deudas de pensión de alimentos también prescriben. ¿Qué quiero decir con esto en términos simples? Que de alguna otra manera, bueno, esto va a depender también de los territorios jurisdiccionales, de los tribunales, ¿ya? En algunos funciona de que, a pesar de todos estos años que han pasado, van a solamente poder cobrar 3 años, o en algunos van a poder cobrar solo 5 años. ¿Ya? No se va a poder cobrar, no sé, 25 años de deuda o 20 años de deuda, no, porque las deudas prescriben. Indudablemente que todo esto está sujeto también a la defensa que tenga el abogado, ¿no es cierto?, a poder justificar el cobro o no cobro, ¿ya? Porque de alguna otra manera todo va a tener que ser respaldado, pero lo importante es que sepan de que las deudas de pensión de alimentos, si no se cobran en el minuto, ¿ya? Porque eso es lo otro. Cada tribunal tiene cada juez también tiene sus propios criterios, ¿ya? En algunos tribunales, algunos jueces indican las fechas de pago eran los 5 de cada mes, bueno, esperemos 5 días posteriores y se generan las medidas de apremio. Como hay otros que dicen, no, tenemos que esperar un mes. O hay otros que dicen, no, al día siguiente usted ya puede hacer, ¿no es cierto?, una demanda por deuda de pensión de alimentos. Entonces, todo va a variar de acuerdo al territorio jurisdiccional, el tribunal, los criterios de cada juez, ¿no es cierto?, porque no son uniformes, no tienen un criterio uniforme, ¿ya? Entonces, desde ahí es importante que en el minuto en que se generó una deuda de pensión de alimentos la cobren y la vayan cobrando, no esperen 20 años para cobrar una deuda de pensión de alimentos, porque ambos padres tienen la responsabilidad de suplir en igualdad de condiciones los gastos de sus hijos, ¿ya? Alimentos, vestuario, salud, educación, confortabilidad. Entonces, ambos tienen la responsabilidad de suplir estos gastos. No solamente uno y que se lleve esa carga económica en un 100%. No, para eso está creado esto, para que ustedes, cuando se determine una pensión de alimentos establecida legalmente, ustedes después no se cumplió con ese pago, lo cobren, porque justo es un derecho, es una obligación legal. ¿Ya? Continuemos, María Inés. Bien, bueno, aquí llegamos a lo práctico, porque de alguna otra manera, de alguna otra manera, para poder hacer todos estos trámites, todas estas solicitudes que se hacen a través de la página del Tribunal de Familia, se necesita una clave única, ¿ya? La clave única la podemos obtener a través del registro civil o a través de las oficinas de Chile Atiende más cercano que usted tenga, ¿no es cierto? Y usted activa su clave única y así de esta manera, con su root y clave única, usted se introduce a la plataforma del Poder Judicial. Continuamos, María Inés. Usted se introduce posteriormente a trámitefacil.pjud.cl y ahí, ¿no es cierto?,
se va a desplegar, ¿no es cierto?, que ingrese su RUT, su clave única, y de alguna otra manera, posteriormente el tribunal le va a señalar, cuando usted ya solicitó esta liquidación de deuda, ya le va a indicar el monto que se debe, y va a ordenar y va a notificar a la otra persona para que le corresponda, ¿no es cierto?, pagar esta deuda. Continuemos. Bueno, ¿qué efectos tiene esto? Una vez notificada esta liquidación de deuda, ya, porque ya pasamos por la etapa, ¿no es cierto?, de que tenemos nuestra clave única, nos introducimos a la página del Poder Judicial, le solicitamos al tribunal que es una liquidación de deuda y reajuste de IPC, y el tribunal, ¿no es cierto?, nos notifica a nosotros respecto a la deuda, pero también le tiene que notificar al alimentante esta deuda, ¿ya? Y este alimentante tiene un plazo de 3 días, para impugnar u objetar esta liquidación, ¿ya? Que era como los ejemplos que le daba anteriormente, si pasaron 20 años y me llegó una liquidación de deuda de 20 millones de pesos, por poner un ejemplo, y ya los chicos no son pequeños, ya están casados, tienen hijos y todo lo demás, y me están cobrando todos estos años, bueno, ahí obviamente el alimentante claramente va a objetar esa liquidación de deuda, ¿ya? Y es que esta, por supuesto, es practicada por el Tribunal de Familia. Vencido el plazo para objetar, ya que son 3 días, algunos son 5, va a depender también de cada territorio jurisdiccional, ¿ya? Si el alimentante no paga la pensión de alimento adeudada, el alimentario puede solicitar estas distintas medidas de apremio, ¿ya? Para obtener el pago de esta deuda de pensión de alimento. Y a veces es muy importante ser estratégico también con estas solicitudes de medidas de apremio, porque en algún minuto, si, no sé, el alimentante trabaja como chofer de locomoción colectiva o trabaja como chofer en buses, o sea, que se le retenga la licencia de conducir, eso es estar de muerte para él, porque le cortamos su herramienta de trabajo, así que por tal va a solucionar rápidamente esta deuda que tiene, porque de alguna otra manera necesita seguir funcionando. ¿Ya? Así que, de alguna otra manera, las medidas de apremio igual tienen que ser bastante estratégicas cuando las vamos a solicitar al Tribunal de Familia. ¿Ya? La otra medida de apremio es la retención de la devolución de impuestos para pagar con ese dinero la pensión de alimentos adeudada. ¿Ya? Que eso se da en abril de cada año, ¿no es cierto?, donde ustedes solicitan, ¿no es cierto?, esa retención de esta devolución de impuestos que recibe el alimentante, el deudor, y así se lo retengan y se lo pagan a usted. La otra, bueno, el alimentario puede solicitar arresto nocturno hasta 15 días. Esto significa que vaya a dormir a la cárcel desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, por 15 días. ¿Ya? Continuamos, María Inés. Y en la medida anterior, si no funcionó ya o no fue suficiente, usted también puede solicitar un arresto completo, o sea, 15 días de cajón, ¿no es cierto? Y esto significa sin salir de la cárcel por ese tiempo recién mencionado, ¿ya? Ahora, me han hecho esta pregunta igual, que de alguna otra manera dicen, entonces yo ya pagué, estuve... con el resto completo, los 15 días, así que por tal yo ya no debo nada. No, está muy equivocado. La deuda sigue estando tal cual y se sigue reajustando y la pensión de alimentos sigue corriendo y se sigue reajustando igual. Así que por tal, estas son solamente medidas de apremio para que usted pague su deuda de pensión de alimentos. No se elimina, ¿ya? La otra medida de apremio es la provisión para salir del país, ya que es el arraigo nacional. Lo detienen, ¿no es cierto? Y ahí claramente si iba por un tema de estudios o por un tema de trabajo, créanme que va a pagar al tiro también su deuda, porque si él tiene el requerimiento y la necesidad de salir fuera del país, bueno, no le va a quedar de otra que pagar. Y lo otro, que pueden solicitar que se le embarguen y rematen los bienes que tiene con el fin de que pague lo que debe. Estas son algunas medidas de apremio que tenemos, ¿no es cierto?, para que podamos recuperar, ¿no es cierto?, las deudas de pensión de alimentos, ¿ya? Bueno,
Espero que haya quedado claro esta primera parte, porque ahora vamos a partir con la retención del 10%. Continuemos, Marine. Bien, ¿cómo realizar el trámite sobre retención del 10% por deudas, ¿no es cierto?, de la misma? Como ya les hablé, ya tenemos nuestra liquidación de deuda solicitada, que le asignaron un RIT-Z en el tribunal. Y ahora, ¿no es cierto?, con la clave única, vamos, ¿no es cierto?, a introducirnos en la plataforma del Poder Judicial, que es www.pjud.cl, vamos a ingresar nuestro root y nuestra clave única, y bueno, aquí les dejo un link, cosa que si ustedes le quieren sacar una fotito igual, porque ustedes se ingresan aquí y les va a desplegar un formato para que ustedes puedan enviar al tribunal. Mira, se los quiero mostrar. Avancemos un poquito, Marine, para poder mostrarles qué es lo que aparece en ese link. Porque hay muchas personas que dicen, uy, ¿cómo hago este escrito? ¿Cómo le pido al tribunal esta liquidación de deuda? ¿Cómo lo solicito? Ya, entonces por tal, bueno, acá se solicita liquidación, dependiendo donde usted reguló su pensión de alimento, no sé, va a ser en el juzgado, en el segundo juzgado de familia de Santiago, o en el juzgado de familia de Valdivia, va a depender de donde usted, ¿no es cierto?, ejecutó su pensión de alimento, en el tribunal en que usted ejecutó su pensión de alimento. Igual puede traspasar su causa al territorio jurisdiccional donde usted está a través de un exhorto, ¿ya? Pero, bien, en términos simples, ¿no es cierto?, pensando, ¿no es cierto?, en que lo vamos a solicitar en el juzgado que estaba convenido en su primera instancia y está determinada la pensión de alimento, nos va a pedir el RIT, que yo, como ya les señalaba, ya sabemos cuál es nuestro RIT de pensión de alimento. A ellos le asignaron un RIT-C, ya, como también puede ser un RIT-M, que las M significa que cuando regulamos la pensión en mediación familiar, M. Caratulado, ¿no es cierto?, los apellidos del alimentante y del alimentario, y bueno, yo, Paola, tanto, domiciliada en tanto, comuna también tanto, respetuosamente digo que el demandado ya tanto, que es el deudor, con su carnet de identidad, si no tienen el número de carnet de identidad, pueden sacar un certificado de nacimiento de sus hijos y van a obtener el RUT. No ha dado cumplimiento al pago de la pensión de alimentos, por lo que solicito se realice la liquidación de deuda de alimentos. E incorporo el número de cuenta para que así el tribunal haga este nexo, ¿no es cierto?, con el Banco Estado, y obviamente el liquidador del tribunal va a poder hacer un cálculo, ¿no es cierto?, de esta deuda que se mantiene de acuerdo a ese número de pensión de alimentos, de la cuenta de pensión de alimentos. Ese es como el formato, ya que aparece en ese link que ya les señalé anteriormente. Continuamos, Marine. Ya. Lo otro que es muy importante con el tema de la retención del 10%, es no solo saber, bueno, cuánto es la liquidación, cuánto es la deuda de pensión de alimentos, sino que también es saber, bueno, dónde está cotizando este deudor, ¿ya? Entonces, para saber en qué AFP está cotizando este alimentante, esta es el link en la cual ustedes se pueden introducir, ¿ya? Continuamos, Marine. Este link, bueno, básicamente nos va a arrojar esto, pero lo importante es que ingresemos el RUT del alimentante, del deudor, ¿ya? Bueno, ahí va a haber se solicita ingresar una clave de seguridad desplegada ahí mismo en la imagen, así que no es algo que nos arroja la misma página, y hacemos clic en botón buscar. Entonces de ahí se va a desplegar, nosotros solamente teniendo el RUT, metiéndonos a este link que yo ya les señalé anteriormente, ingresamos el RUT del afiliado y nos va a aparecer en qué FP está, ya sea Hábitat, Capital, Modelo, la que sea, nos va a aparecer. Continuamos, Marine. Luego, ya con toda esta información que yo tengo, indudablemente que ya vamos, ¿no es cierto?, nosotros a la página de trámite fácil, y
podemos introducirnos, ¿no es cierto?, a través de estos 3 links, de alguna u otra forma, ya sea trámite fácil pjud.cl, o la oficina judicial virtual pjud.cl, o www.pjud.cl. En cualquiera de estos links ustedes se introducen y les va a aparecer lo siguiente. María Inés. Retención judicial de retiro del 10% del FP. Ustedes pinchan ahí, como ustedes ya tienen su liquidación de deuda, saben, ¿no es cierto?, dónde está afiliado el alimentante. Desde ahí, ¿no es cierto?, ya el Tribunal de Familia va a informar a este FP, ya, Hábitat, que congele mientras tanto su devolución de esta retención del 10%, hasta, ¿no es cierto?, clarificar ya sea la deuda o en su efecto para hacer bien los cálculos. Pero se le va a informar de que no se le entregue en la medida, ¿no es cierto?, de que éste lo solicite, y frente a esa solicitud va a estar congelada esa cuenta. Recomendaciones importantes. A ver, hay muchas personas que me preguntan, ¿no es cierto?, nosotros, ¿no es cierto?, el año pasado llegamos a un acuerdo por una deuda que teníamos con el padre de mis hijos, una deuda de 5 millones, y la pactamos en pagos de 100.000 pesos. Entonces, y el pagadero, el alimentante, ha cumplido al pie de la letra esos 100.000 pesos. Pactaron esa deuda que había en algún minuto, la regularon, y él está pagando en la actualidad, y así también está pagando la pensión de alimento establecida legalmente, más su deuda. Entonces él va al día. Entonces hay muchas personas que me preguntan, entonces yo puedo solicitar este 10% porque en algún minuto hubo una deuda. No, no la puede solicitar porque en su efecto, en el día de hoy, ese pagadero es un buen pagadero. No tiene deuda de pensión de alimentos. En algún minuto la tuvo, pero como llegaron a acuerdo y ese acuerdo se judicializó, ¿ya? Entonces, por tal, ya no existe la deuda de pensión de alimentos, porque lleva todos sus pagos al día, ¿sí? La medida cautelar, en este caso también el tribunal le ordena al FP que retenga o congele, como les señalaba yo, hasta que el tribunal ordene al FP que haga entrega de estos dineros. Lo otro que pasa y que me han consultado es que de alguna otra manera, bueno, este alimentante tiene 2 hijos con distintas madres, ¿ya? Por tal, a ambas nunca les pagó la pensión de alimentos a sus hijos respectivos. Entonces se generan 2 liquidaciones de deuda. ¿Qué es lo que hace el tribunal ahí? Que lo que va a hacer, ya va a generar una igualdad de condiciones frente a los pagos, porque va a tener 2 liquidaciones de deuda en el sistema. Así que, por ende, si a una le debe 1 millón de pesos y a otra le debe 2 millones de pesos, pero si el afiliado tiene solamente 2 millones para que le entregue la FP, en este caso se le va a entregar en cantidades iguales a ambas, o sea, 1 millón a uno y otro millón al otro, ¿ya? Claramente a esa persona que le deben 2 millones y medio o 1 millón y medio, claramente sigue teniendo una deuda de 1 millón y medio, ¿ya? Que probablemente con este segundo retiro del 10% se va a poder paliar ese millón y medio, porque como a la otra persona solo le debía 1 millón y ya se le canceló, y a esta otra persona se le debía 2 millones y medio y se pudo pagar solo 1 millón, pero queda 1 millón y medio restante, y si sale este segundo retiro, ya, que esperemos que todo vaya en bien y salga humo blanco, pero en definitiva este millón y medio se va a poder cancelar con este segundo retiro de el 10%, bueno, siempre y cuando también tenga los fondos suficientes. Ahora, si le quedan solo 800.000 pesos por recibir en este segundo retiro del 10%, y igual va a quedar un saldo pendiente, eso se va a seguir manteniendo como deuda de pensión de alimentos y se va a seguir cobrando de acuerdo a estas medidas de apremio que ya les mostré anteriormente, ¿ya?
Eso en términos bien generales. Espero que les haya servido de ayuda. Ahora dejo la palestra abierta para que me puedan hacer consultas. Bueno, obviamente me voy a estar apoyando con Carolina Carrasco, que es nuestra abogada, la cual tiene una vasta expertise también en esta línea. Así que dejo la línea abierta. María Inés, puedes continuar porque ya eso es. Ahí, bueno, indudablemente están los correos, ¿no es cierto?, para ingresar al Colegio de Mediadores, también nuestros teléfonos de WhatsApp, Facebook, Instagram, ya, cosa que si ustedes tienen alguna duda o consulta, nosotros se las podamos aclarar. Así que, María Inés, no sé si estás por ahí. Hay una consulta de Merian para pedir liquidación sin retención. ¿Cómo se hace? ¿Carolina? Sí. A ver. No Para me- pedir liquidación de pensión de alimentos, pero no la retención del 10%. Esa es la pregunta, ¿cierto, Merian? Sí, ¿Sí? sí, No puedo abrir mi pantalla, a ver. Sí, esa es la pregunta. sí, Ya. esa es la pregunta. Ya, esa es la pregunta. Entonces, para poder solicitar la liquidación de la pensión de alimentos, hay que ingresar a la página del Poder Judicial y en la causa de alimentos que se decretó la pensión de alimentos, que es una causa C o M, si fue por mediación, hay que solicitar la liquidación de la pensión. En la página del Poder Judicial, en trámite fácil, está todos los... ¿cómo se llama? Las planillas están listas para llegar y rellenar con la información que van solicitando. Una vez que se pide esta liquidación, se va a abrir una causa nueva, una causa Z, con este año. Y en esa causa es donde se tiene que seguir toda la tramitación. Y aquí la persona puede pedir el 10% o puede solamente pedir una liquidación de pensión alimenticia solicitando los apremios que establece la ley, que son el arresto nocturno, suspensión de licencia a conducir, arraigo nacional. Carolina, Sí, diga. es que lo que pasa es que yo tengo una duda. Ya, Yo igual tenía un caso de una señora que solamente quiere pedir la liquidación, pero no la retención del 10%. Entonces ella se metió a la página y lo vimos, pero solamente tiene la opción de retención del 10%. Entonces, Ahí ¿cómo puede? Ahí en ese caso, Roxana, lo que tendría que hacer tu amiga es ingresar a mis causas nomás. Como va a estar caratulada el RIT de la pensión de alimentos, indicar en su escrito que solamente pide la liquidación de deuda como información, no como retiro de 10%. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ya, lo voy a chequear para confirmar si se puede pedir solo la liquidación, porque como ahora está en la página del Poder Judicial con el tema del 10%, puede que hayan eliminado la otra opción. Lo voy a chequear ahora. sí, bueno, me tocó hace muy poquito eso y por conocimiento de causa lo hicimos a través del mismo RIT en la cual se determinó la pensión de alimentos. Ya, si fue una M o fue una C, lo que sea, pero incorporamos desde ahí donde se inició la pensión de alimentos, incorporamos un escrito en el cual solicitábamos la liquidación de la deuda, pero para efectos de conocimiento, no para efectos de retención del 10%. Y después lo chequeamos y efectivamente lo dieron como información. El que hace el cálculo en el Tribunal de Familia, lo calcularon, nos emitieron la liquidación de deuda, pero a la causa RIT, que nosotros habíamos solicitado, inicialmente donde se reguló la pensión de alimentos. Igual le generaron la Z, pero no lo incorporaron como retención del 10%. Eso, Roxana. Ahí parece que se ve en pantalla, ¿cierto? Sí, sí, está en pantalla, sí, está en Ya, y pantalla. ahí sale
esta retención judicial del 10%, que es acá donde están ingresando todos, y aquí dice medida de premio por no pago de pensión de alimentos. Aquí es donde tienen que ingresar para solicitar la liquidación. En esta opción. Bueno, y ahí con la clave única. Pero esa es la opción para poder ingresar y solicitar la liquidación sin tener que hacer un escrito en la causa original que en el fondo entorpece la tramitación de la causa porque las personas que no son abogados no van a saber cómo hacerlo y se les va a armar una tremenda complicación. Pero esa sería la opción para poder solicitar el 10%. No sé si quedó claro. Sí, yo creo que sí, porque lo mostraste y todo, quedó Sí, perfecto. súper. Gracias. Bueno, está el 10% y está la otra opción. Exacto, Las gracias. medidas de gracias. premio. Está clarísimo. Cindy tenía una duda de pensión, deuda de pensión. Tengo una duda con la deuda de pensión. Hola, sí, soy Cindy. Hola, Cindy. Sí, mira, lo que pasa es que, a ver, yo cuando hice el tema de la retención, yo tenía una causa C y una causa M. Como no sabía, como yo no manejo mucho el tema, yo le hice las dos, ¿ya? Y el tribunal ahora como que me ha estado respondiendo en las dos causas. Pero en la en la C, que es en la que tengo más información, donde ahí me llegó la liquidación de deuda y todo. Pero nunca se me ha abierto una Z. Lo último que me llegó ahora fue la liquidación y aprobada y todo, pero estoy estancada desde septiembre, del 21 de septiembre más o menos. De ahí no tengo ninguna información más. ¿Y esa Ya, liquidación de deuda te llegó en qué causa? En la C. En la C. Sí, Ya. en la C. Ya, Perfecto. el tema es que yo siempre igual he tenido una duda porque, a ver, había una deuda X que en ese tiempo cuando yo la solicité era de 2 millones. El papá de mi hija fue y hizo una repactó esta deuda, pero no sé, ponte tú a 1.000 cuotas de 10.000 pesos mensuales, ponte tú, se le agregaba a la pensión que pagaba mensual. Pero esta adicional, él nunca lo pagó. Solamente cancelaba lo que quedaba la deuda de pensión, tampoco nunca se hizo el reajuste y siempre se empezó a pagar lo que desde un principio debía, que eran 200.000 pesos. Ya, el tema es que ahora cuando yo solicité la liquidación me llegó la deuda por 3 millones y algo. Ya, claro, lo que yo tengo la duda, igual yo pienso, no sé si será así, que por eso se ha demorado tanto el tema en que me den una respuesta, porque no me ha llegado orden de pago ni nada, porque no sé si al final, como él no pagó esa repactación que hizo, no sé si estarán viendo ese tema o si se quedó en nada, y estoy como súper confundida y súper perdida. Cindy, ¿él fue notificado de esto? ¿Él sabe que estás pidiendo liquidación de deuda? Mira, sí, no sé si le habrá llegado, pero yo revisé en la página y él dice que lo notificaron por correo electrónico. A mí igual. A mí me llegó la liquidación por correo electrónico y dicen que a él también, por lo que dicen en el Poder Judicial en la página, que fue notificado por internet y me llegó la resolución de esa notificación, porque después de 3 días, si él era notificado, eso quedaba como aprobada. Eso es lo último que tengo, lo último que me llegó que fue el 21 de septiembre, algo así. Ya. De ahí no tengo nada más. ¿Él solicitó el 10%? Sí. Ya. Él lo solicitó, entonces está con retención Sí. pago Está del la 10%. carta, está la carta de la AFP donde informa lo que a él se le retuvo. Ya. ¿Y el tribunal le dijo a la AFP que él tiene que pagar 3 millones de pesos? Mira, lo que no hay, solamente hay como una resolución donde se le informó a él que se le tienen que retener los montos. Claro. Es que ahora lo pero, que tiene que hacer el tribunal, disculpa, lo que tiene que hacer el tribunal ahora es decirle a la AFP que este caballero debe 3 millones de pesos y ese es el monto que se tiene que retener. Claro, esa es como la orden de pago, ¿cierto? ¿No? Claro, porque en el fondo, ¿qué hay que hacer primero? Determinar cuánto debe, y si tiene más hijos, por ejemplo,
hay que pagarle a todos los hijos y el tribunal tiene que determinar cuál es el porcentaje que le toca a cada hijo. Entonces, no es que la AFP no le corresponde hacer eso. A la AFP lo único que tiene que hacer es acatar la orden del tribunal y de que el tribunal le dice tiene que pagar X y la AFP paga X. Y lo tiene que hacer en el más breve plazo posible. Claro, eso es lo que a mí me tiene como súper complicado porque no me llega la orden de pago, o sea, ya lleva mucho tiempo y está como estancado ahí, porque a mí se me notificó, a él se le notificó la deuda, pero nada más, no hay nada más. Claro, ese es el paso que falta entonces, que el tribunal le diga a la AFP que él debe tanto dinero. Y eso Claro, es lo que tienen que retener. claro, para que la FP suelte los fondos. Si no, no lo va a hacer porque la AFP no puede adivinar, no puede hacer eso por sí misma. Exactamente, sí, eso, de hecho yo he mandado escritos como solicitando al tribunal que por favor como que la orden de pago, que le dé esa información a la FP, pero no he tenido respuesta. Y bueno, yo tengo 3 hijas con él y él no tiene más hijos, o sea, es solamente mi deuda. Claro. Pero, Así que, bueno, mira, pero ¿qué te puedo aconsejar? Porque, ¿de qué tribunal es tu problema? del ¿De qué primer, ciudad? Santiago, En primero. Santiago. Mira, lo que pasa es que cada tribunal es un mundo aparte. No es lo mismo Santiago, Puerto Montt, Valdivia, y cada juez tiene un criterio distinto además. Entonces, ¿qué es lo que te puedo recomendar para poder acelerar la situación y cómo lo han hecho muchas personas que les he dado esta recomendación para poder agilizar esto? Cuando tú ingresas al Poder Judicial, hay un banner azul, así que se planta. Tú pinchas ahí y buscas tu tribunal, el primero de familia de Santiago, y dentro de eso hay una conexión que dice conectar por Zoom, porque si tú llamas al tribunal, nadie te contesta. Si vas al Ya. tribunal, hay unas filas que son horribles. Sí, sí. Y a mí, por lo menos, como abogada, y en otras dudas de otras causas que he tenido, lo he resuelto mediante este Zoom, ¿ya? Y me atienden bastante bien y he tenido clientes también que les he recomendado lo mismo y el mismo tribunal acelera esta situación. Entonces, en este Zoom te va a atender un funcionario del tribunal y tú le explicas que necesitas que le digan a la FP que él tiene que pagar X. Y ahí te van a dar una mejor opción porque, como te digo, cada tribunal es un mundo distinto. Entonces, de repente eso puede que hayan criterios tan diferentes entre uno y otro o demoras entre una ciudad u otra también. ¿Ya? Ya, pero en el caso de, por ejemplo, en este caso que él hizo esa repactación y nunca se pagó y ahora me llegó la liquidación por una deuda X, está bien, ¿cierto? O sea, si es que él nunca la regularizó, nunca la pagó, está ahí, porque O es sea, lo que comentaba, la deuda existe. anteriormente. Claro, la Claro, deuda existe. O sea, él repactó una deuda y ahora tiene una deuda nueva, en el fondo. Pero claro, la deuda porque está claro. y él tiene que pagarla, tiene la obligación de pagarla. Ah, ya, entonces está bien lo que ellos me informaron a mí, que es porque él nunca pagó esa repactación que hizo. Claro, porque él tiene que Exacto. pagar en la cuenta del Banco Estado que se abrió para Sí, estos efectos. En sí, esa sí. cuenta, no en otra parte, no por mano, no en otro banco, sino que en esa cuenta en específico es donde él tiene que depositar para acreditar de que él está al día con sus pensiones de alimentos. Ya tú me dices entonces que en la página, en la parte izquierda, si no me A equivoco, ver, ahí mira, aparece. voy a buscarlo y lo comparto para que todos Ya, lo vean, porfa. porque yo creo que esto puede servirles a todos este dato, ¿ya? Ya, muchas gracias. Lo otro que es importante que como saber es que cuando se pacta una deuda y al no pago de una cuota pactada que no se cancele, vuelve todo a su estado original. Así que por tal, de alguna otra manera, yo puedo hacer el cobro total de esa deuda, ¿ya? Porque no cumplió con el pago pactado. Claramente entendiendo que cada territorio jurisdiccional tiene su propio mundo, como aquí mi compañera señala, ¿ya? Pero en definitiva vuelve todo a foja cero y vuelve a su deuda original. Ya, chicas, porque somos puras niñas, parece. Aquí estoy en el inicio de la página del Poder Judicial, que es lo que les va a aparecer a todos cuando ingresen, a pejud.cl. Entonces está esto que dice, revisa el estado de tu 10%, etcétera. Ustedes hacen clic aquí.
Y aquí me aparece guía de atención de público. Entonces, competencia de tribunal, familia, comuna, Santiago era esto, ¿cierto? Santiago. Y hay, por ejemplo, el primero. Y aquí me aparece todo esto, corte de apelaciones, turno presencial, videoconferencia. Y aquí es donde ustedes ingresan en horario de atención de público, que es de las 9 a 13 horas, y en ese link del Zoom los va a atender un funcionario del tribunal, van a tener que esperar un rato y todo, pero los van a atender mucho mejor que si llaman por teléfono o si van en forma presencial. Para consultas de cualquier cosa, cualquier tribunal, esa es la mejor opción para comunicarse hoy con el tribunal, por lo menos durante la pandemia. ¿Les quedó claro o no? Sí, claro, claro. Clarísimo. ¿Las dudas? Ahí sí, eso iba a preguntar. Hola, Carolina. ¿Sí? Espérate, voy a poner el video. Perdón, es que ya, es forma de hablar cuando no hay ni siquiera cámara. Ahí la activé. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por toda la Bien, bien. información, se han pasado. Qué Hoy bueno. quisiera hacer una pregunta que me ha tocado con varias mediaciones que se relaciona indirectamente con el tema, pero cuando los participantes pactan condonación de deuda, condonación total, hay unos tribunales que exigen la liquidación y otros que no. ¿Hay algún criterio detrás de eso o uno al final por seguridad debiese siempre pedirla? No hay criterio. Como yo les dije hace un rato atrás, cada tribunal es un mundo y cada juez también es un mundo aparte. Entonces, hay jueces que derechamente no aceptan condonaciones de deudas cuando se tratan de pensiones alimenticias adeudadas a menores de edad, porque se entiende que es en el interés superior de los niños. Hay otros jueces que sí, que aceptan las condonaciones de deuda. Entonces, Carolina, ¿sí? mira, yo tengo un caso, de hecho, ahora en curso, y que de hecho él le pagó toda la plata en otra cuenta. Y yo de hecho pongo la cláusula de finiquito también para que ella, fondo, para que quede el tema saldado y cerrado. Y en el fondo, y esa es la explicación, y yo en ese caso puntual, por ejemplo, no pedí liquidación, todavía no me han resuelto. Pero en el fondo está la razón y ella señala que efectivamente incluso depositó más de lo deudado, pero en la cuenta corriente de ella, no en la cuenta que abrió en el Banco Estado, en el donde debieran haber depositado, por supuesto, pero los dos están de acuerdo y él pagó. Por ejemplo, en ese caso yo no pedí liquidación, pero tengo otro que tengo que pedir porque en el fondo, porque la mitad renovaron la vía en común, después se puso a trabajar y dejaron este trámite para más tarde. Y entonces como raro, uno como mediadora, o sea, yo también soy abogado, pero ejerzo solo como mediadora, es difícil porque uno no sabe en qué caso pedir la liquidación y en qué caso no, para qué atrasar el tema o para qué pedirla de más. Hay toda una duda que a uno se le genera. Claro, mira, yo he solicitado, o sea, he realizado condonaciones de deuda con casos similares a los tuyos, o sea, que han reanudado la vida en común entre medio, han nacido otros hijos entre ellos y el tribunal lo acepta, pero por eso te digo, va a depender mucho de tu tribunal y del juez que te toque en su oportunidad. Entonces, para evitar cualquier traspié, cualquier demora, es mejor ir pidiendo las liquidaciones y tener la liquidación al día, que se condona la deuda en su totalidad. Pero no hay un criterio uniforme, lamentablemente. Ya, muchas gracias. Lo otro como sugerencia, que yo también lo aplico mucho acá yo estoy acá en Valdivia, bueno, este territorio jurisdiccional es súper exquisito para trabajar porque en definitiva no te ponen traba nada, ¿ya? Y en realidad sí, lo que sí me solicitan es que sea bastante específica, en el sentido de que indique, ya, el RIT era una CX del año, se reguló un monto de 80, obviamente lo regularizo de acuerdo al reajuste de IPC con la página del INE, ya, coloco el monto actual de acuerdo al reajuste de IPC, y posteriormente en el párrafo indico que las partes declaran
voluntariamente de que no existe ningún tipo de deuda en dicha causa y el número de cuenta de pensión número de cuenta de pensión de alimentos es tanto para que se haga efectivo, ¿no es cierto?, el cierre de dicha cuenta. ¿Ya? Le indico que las partes lo declaran voluntariamente y en ese contexto donde declaran voluntariamente ya no hay más cuestionamiento, por lo menos en este territorio jurisdiccional. ¿Ya? Entonces, a lo mejor no sé si te serviría eso, pero en definitiva me pasa mucho y me han tocado hartas causas así que no tienen ganas de solicitar liquidación de deuda, nunca se pagó la pensión de alimento en esta cuenta de pensión de alimento, entonces por tal me refugio en este párrafo, que no existe ningún tipo de deuda de pensión de alimento, además las partes declaran voluntariamente que no existe ningún tipo de deuda de pensión de alimento. Muchísimas gracias, Rosana. Y, bueno, y siempre, obviamente, dándole la justificación al tribunal, una condonación así nomás, si uno no la justifica debidamente, obviamente hay que tener más posibilidades de que la rechace. Ya, Claro, muchísimas gracias, Rosana y Carolina. Se pasaron muy buenos datos. Lo del INE yo no lo conocía. Y yo siempre Sí. encontraba súper difícil calcular el reajuste, y de hecho yo hago mucho con el ingreso mínimo remuneracional. Así es que muchas gracias. No, gran aporte, muchas gracias. Y Carolina, lo de la videoconferencia también, no tenía idea. sí, eso es, yo creo que es el mejor dato porque por teléfono no contestan. En ningún tribunal de los que he llamado en Chile, nada. Y el Zoom me conecto, espero, no sé, me ha tocado esperar media hora lo máximo. Quizá en Santiago pueda que sea más, me imagino. Sí, pero uno igual tiene cosas que hacer, puede hacer cualquier cosa por mientras uno está Claro, haciendo. puedes No, estar haciendo muy otras buen. cosas y Exacto. generalmente yo me comunico mucho con Puerto Montt, Puerto Vara, Temuco. Eso ha sido más los tribunales que generalmente me comunico y me ha funcionado excelente el tema del Zoom. No, se pasaron, demasiado buen dato. Súper, qué bueno. Ya, yo creo que estamos, no sé si habrá más preguntas. Espero que les haya gustado, que se hayan dado tips, que de alguna otra manera les sirvan a todos. Así que si no van a haber más consultas, yo creo que daríamos por terminada la charla, siendo las 19:10. Hoy, querido,